Bienvenidos a Consumo Respeto, un espacio dedicado a los derechos de los consumidores. En los últimos meses, diría en el último año prácticamente, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires han sumado nuevos derechos a partir de leyes que han sido sancionadas por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Leyes que complementan las normas nacionales y que hacen que la situación de los consumidores en la ciudad sea más propicia, más favorable, y además establece algunos mecanismos esta normativa que posibilita también hacer más dinámica la posibilidad de reclamar frente a los proveedores. La idea es que conozcamos un poco más acerca de estas nuevas prerrogativas, algunas vigentes, algunas en trámite de ser reglamentadas, y para eso invitamos al director general de Protección y Defensa del Consumidor de la ciudad, al doctor Juan Manuel Gallo, que trataremos de preguntarle todo lo posible acerca de estos nuevos derechos. Enseguida estaremos con estos temas. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles y menos equipamiento en las aulas. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora. Bienvenido, Juan, a nuestro programa, gracias por venir. Bueno, sin perjuicio que ya creo que el público te conoce, vamos a hacer nuestra presentación formal, que es una costumbre. Estamos con el doctor Juan Manuel Gallo, que es el director general de Defensa y Protección del Consumidor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias de nuevo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, y la verdad que contento de tenerte. Este año no habíamos contado aún con tu presencia, lo que no obsta que te tengamos nuevamente en los sucesivos programas, porque la verdad que siempre es interesante conversar con vos acerca de cuál es el estado de la protección del consumidor en la ciudad, acerca de, bueno, qué novedades se han presentado, y en este caso concreto, una serie de normativas que han surgido como inquietud de legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y que están entrando poco a poco en vigencia, ¿no? Y se refieren a cuestiones bastante concretas que creo que son de interés de la gente. Así que bueno. No, sí, creo que es muy importante que siempre se esté trabajando en las leyes de defensa del consumidor y como toda ley nueva requiere un proceso, ¿no? Un proceso gradual en el cual entramos primero en una etapa, una vez que se sanciona la ley, generalmente requiere alguna reglamentación específica y después lo que es la publicidad, que ese es el tema más importante que tenemos, porque lo que no nos tiene que pasar, que es el objetivo que tenemos, es que estas leyes sean poco conocidas, porque si no, no pasan a no tener efectos. Y lamentablemente hay empresas que al la ley no ser conocida, lo que hacen es ignorarla directamente. Desde ya. Vos nos contabas también el año pasado, y me imagino que es un proceso que ha ido evolucionando y profundizándose acerca de lo que ha significado la descentralización. Es decir, pareciera como que hay mejores condiciones para desarrollar nuevos derechos en la ciudad, ¿no? En virtud de que la gente tiene más a mano, ¿no? Los mecanismos. Claro, eso es fundamental, al haber extendido defensa del consumidor a todos los barrios, a todas las sedes comunales de la ciudad, eso nos ha dado una mayor cercanía del vecino, con lo cual se puede acercar, no es necesario
O sea, estamos descentralizando la ciudad en estos temas. No es necesario ir al centro de la ciudad para hacer estos trámites y reclamos. Bueno, eso es importante, así que cuando la gente conozca sus derechos un poco mejor, también sabe que tiene a mano siempre un ámbito apropiado para hacer su consulta o su reclamación. Y concretamente existen 2 o 3 normas que han sido tratadas en los últimos tiempos. Una es la ley 4.385, que obliga a las empresas prestadoras de servicios en la ciudad de Buenos Aires a entregar un certificado de baja a los consumidores cuando estos soliciten la recesión del servicio, ¿no? La ley de consumidor dice hace algunos años que los mecanismos para dejar sin efecto los contratos deben ser sencillos y expeditivos, y de alguna forma esta ley viene a poner algo de orden en esta cuestión. Exactamente, ¿no? viene a poner orden en algo que ya existía en la Ley General de Defensa del Consumidor. Esta ley que vos mencionaste viene a clarificar y darle un marco, aunque sea superior a lo que era el de la ley, pero básicamente es ese, la posibilidad de dar, que es lo que decía la ley, de por los mismos medios que se dio el alta, dar la baja. Generalmente siempre dar de alta un servicio era facilísimo. Claro. Después dar de baja no, que tiene que llamar al call center, que tiene que ir personalmente a la sede de... No, o sea, tiene que ser algo por el mismo medio. Y el otro tema importante era que generalmente no había una baja. No había un papel que le otorgara al consumidor el servicio dado de baja. Entonces, ¿qué pasaba esto? No, si yo lo di de baja, a ver, pero bueno, ¿dónde está el papel? Ah, no, bueno, me dijeron teléfono. ¿Y quién le dijo? No, entonces con eso se usaba, porque no hay que ser inocentes acá, y es fácil darse cuenta que prorrogar un servicio 3 o 4 meses más es un costo más que el consumidor sigue pagando. Sin duda. Este tema es interesante porque además algunas compañías van cumpliendo con la ley, van incorporando la posibilidad de dar la baja, pero a veces es bastante más difícil acceder a lo que tenga que ver con la baja que con la posibilidad de contratar, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez que he intentado hacer algún reclamo y entonces uno espera muchísimo tiempo, pero cuando pone la opción de contratar es inmediato. Claro, si uno prueba lo que acabas de comentar, para dar de alta el servicio, ahí lo atienden rapidísimo. Y ahí uno en realidad tendría a veces que llamar y decir, no, en realidad lo que quiero hacer es dar de baja. Bueno, yo lo he hecho alguna vez. Le digo, mire, no me corte, pero claro, páseme con el que da de baja o páseme con el que atiende el reclamo, porque si no uno está corta porque realmente se termina... Sí. Es un tema que también obviamente hay que tener presente porque tiene que ver con los ajustes, ¿no? Y en general, ¿a qué compañías alcanza? No, alcanza, en principio alcanza a todas las compañías, o sea, no hay para una compañía específica, pero podemos decirle a la gente que es todo lo que es telefonía, digamos, donde están los rubros más denunciados, que son todo lo que es telefonía celular, telefonía móvil y todo lo que es servicios de internet, bancos, financieras. O sea, en realidad entran todos, pero enumeramos algunos para que la gente los tenga más en cuenta. Perfecto. Y digamos, ¿y cómo es la cuestión práctica? Es decir, el consumidor puede utilizar el mecanismo que empleó para contratar y de qué forma el proveedor cumple con la entrega de esa constancia. Es decir, esa constancia física, puede ser un correo electrónico. La constancia, ahora está la posibilidad de comunicarse y hacer todo el tema de la baja y los reclamos vía mail. Esta es una posibilidad que se incorpora a la ley, y si no, también es inmediato. O sea, cuando uno va y da la baja, le tienen que dar el papel de la constancia de baja en ese momento. No hay otra alternativa, no hay nada que esperar. Hay un plazo, si uno lo solicita por otra vía, de hasta 72 horas para que le llegue al domicilio la baja. Ah, o sea que está el derecho a una constancia física, digamos. Exactamente. Perfecto. Lo que pasa es que el email está hecho para facilitar y además, bueno, uno ya tiene en el momento la Claro, por eso recomiendo que es una muy buena, digamos, bueno, el mail es algo distribuido en la mayoría de la gente, pero es una posibilidad que las empresas van a tener que cumplir, la comunicación vía mail, que aparte es algo más accesible, más rápido, no hay que estar llamando por teléfono, uno hoy en día lo hace desde su teléfono, trabajando en la computadora, con lo cual le da una certeza también, porque queda constancia del mail, y una velocidad y una comodidad importante al consumidor. Y con respecto a costos, ¿esto tiene algún costo para el consumidor? No, esto es totalmente gratuito. Y con respecto a la obligación de informar, ¿cómo se compatibiliza con este derecho que tiene el consumidor? ¿El proveedor tiene que informar? Sí, tienen que tener un cartel en cada uno de los locales. O sea, es importante decir que hoy en día tienen que tener este nuevo derecho, que podríamos decir que si bien en realidad es un nuevo viejo derecho, por lo que acabamos de explicar, tiene que tener un cartel en todas las sedes, oficinas, locales comerciales, aparte del cartel que tienen que tener de defensa del consumidor, donde se dice todas las direcciones y los lugares para poder denunciar con
el teléfono, que es el 147, lo vuelvo a repetir, el call center de la ciudad, la opción de defensa del consumidor, para poder llamar, hacer algún reclamo o asesorarse en algo. Y esta cuestión de las bajas, en términos generales, de los servicios cuando la gente no quiere continuar, ¿es motivo de reclamos? ¿Es algo que se ha incrementado a partir de la aparición de esta norma? Bueno, esta norma recién empieza, con lo cual todavía no tenemos un reclamo al día de hoy. Es algo que vamos a tener reclamos y siempre hemos tenido reclamos con lo que pasaba, la situación que pasaba anteriormente, que era muy difícil darse de baja de un servicio. Perfecto. Bueno, vamos a seguirlo el tema. Porque... Es un tema que recién empieza, aunque tendría que ser, para las empresas tendrían que haberlo hecho antes, porque ya estaba en la ley, de hecho hay multas y sanciones, o sea, por no cumplir con esto, las sanciones son importantes, pero este nuevo derecho, lo que ahora vamos a hacer desde la dirección es hacer una campaña publicitaria, educación. La educación en esto es muy importante para que esta nueva ley sea difundida lo más rápido posible, porque ahí está el secreto del éxito. Perfecto, sí, nos parece sumamente importante y es bueno aprovechar también este medio para difundirlo, porque son temas quizás prácticos, pero en definitiva el derecho del consumidor tiene que ver con esas cuestiones pequeñas de todos los días que nos causan grandes males o grandes pesares o grandes padecimientos, ¿no? Y la verdad que estas soluciones muchas veces mejoran nuestra calidad de vida en concreto, ¿no? Y hay algo, bueno, acá hay una ley, otra más de las que estábamos tratando de repasar con vos, que es la 4.388, y se relaciona con esto que decías de el email y demás, porque obliga a las empresas que proveen bienes y servicios a enviar por correo electrónico el número de reclamo, cuando uno realiza un reclamo, ¿no? ¿Por qué te parece importante esto? No, porque nosotros necesitamos que al consumidor le quede una constancia del número de reclamo. Entonces, al tener el mail, ya está, digamos, en principio estaría probado que se hizo la comunicación con la empresa, porque hoy en día lo difícil es decir, bueno, digamos, de qué manera existe, cómo hizo usted el reclamo. El mail ya es una manera. Y a esto le sumamos un número de reclamo que deben tener las empresas, que muchas empresas ya lo tienen, eso, digamos, hay que reconocerlo, pero otras no. Otras no tienen número de reclamo, con lo cual es un reclamo que quedaba en el aire. Solo lo único que podía acordarse es a veces uno preguntaba cuando no era número de reclamo, a ver cuál es tu nombre, digamos, a la persona que estaba del otro lado representando a la empresa. Generalmente estos puestos son puestos muy volátiles, o sea, son call center, que rota mucho. Que a veces ni siquiera están en el país. Y a veces ni siquiera están en el país. A veces nos pasa, nos damos cuenta con los tonos, ¿no? Sí, claro. Con los tonos, o sea, que no es una persona estamos hablando con alguien del extranjero. Sí, se nota que parece quizás más de un resort del Caribe. Que, exactamente. Sí, muchas veces que un reclamo. Pero ojalá fuera tan placentero claro, exactamente, el tratamiento con las empresas, pero no suele ser así en la práctica. ¿Debe constar algo más del número de reclamo? ¿Algún dato más en general? ¿O fundamentalmente lo que se aporta es el tema que es un número con el cual uno puede hacer un seguimiento? No, lo importante es eso, que digamos que esté el número para poder hacer el seguimiento y poder hacer todo lo que sea, o sea, son premisas mínimas, ahí pueden haber digamos, mayores datos que no cambia la situación y a veces mejoran para identificar quizás cuál es el reclamo, cuál es el problema. Eso tendría que ser también un proceso interno de la empresa o compañía para poder solucionar al cliente ese reclamo o esa baja exactamente de qué manera fue, con lo cual es bueno que haya mayor cantidad de datos. Y esta constancia es al margen del medio que utilizó el consumidor para hacer el reclamo. Sí, totalmente. O sea, puede acceder por cualquier vía, pero siempre le corresponde, siempre tiene derecho a esa constancia. Siempre hay que darle al consumidor la constancia. Esto es importante además porque muchas veces los reclamos disparan plazos o disparan situaciones. Es decir, si uno no puede probar en qué momento lo hizo, bueno, evidentemente el proveedor tiene una ventaja digamos, inconmensurable, porque puede decir, no, usted no lo hizo, etcétera. Y además vinculadas a las cuestiones como las prácticas abusivas, que en un momento hemos hablado, porque de alguna forma dilatar la posibilidad de solucionar el tema al consumidor diciéndole que nunca es un reclamo, etcétera, también es una forma de denigrarlo, de humillarlo. Exactamente, Entonces, es un trato indigno. Es un trato indigno. Entonces también, y bueno, y hay algo sobre el trato indigno que vamos a ver también en otro de los proyectos que tiene que ver con otro de los padecimientos. Ahora vamos a pasar, pero te quería hacer una pregunta previa con respecto a las largas esperas que muchas veces sufre el consumidor. Volviendo a la cuestión esta de la constancia, digamos, el régimen sancionatorio, una vez más, es el régimen general, es decir, ustedes pueden aplicar las sanciones de la ley que son importantes, que ¿no? son importantes. ¿Nos podés recordar? Sí, hasta 5 millones de pesos. Hasta 5 millones de pesos, o sea que no es un chiste para una empresa que no cumple con eso, ¿no? Y aparte se puede dar cada vez que incumpla con la ley. Sí, aparte también hay criterios de reincidencia. En todo esto que también elevan los montos de las multas.
Bueno, es bueno saberlo, se lo contamos a las empresas para que los que no lo saben que No, lo saben, generalmente lo saben. No, las grandes empresas lo saben todas. O sea, tienen equipos de abogados, de defensa del consumidor, o sea, están al tanto. Hay empresas que han cambiado mucho la política y la dinámica, eso hay que reconocerlo también, lo cual nos pone contentos y lo celebramos, porque nosotros en esto no queremos hacer, digamos, una confrontación, sino queremos que el consumidor sea respetado. Además, lo hemos dicho muchas veces aquí y en otros ámbitos, en la medida que los proveedores también incorporen ciertas prácticas como propuestas de valor, vamos a estar todos mucho más contentos. Es decir, se supone que el proveedor le tiene que ser funcional que el consumidor esté satisfecho. Es decir, no estamos hablando de algo que le es ajeno a sus intereses. En la medida, sobre todo en empresas de servicios donde las relaciones se proponen a largo plazo. Es decir, ningún proveedor de servicios está pensando en que uno le pague 2 veces y se vaya. Exactamente. Está necesitando, entonces, ¿de qué forma conserva o fideliza al cliente si no es mediante un trato que haga que el cliente se sienta cuidado, protegido? Y cuando se trata de reclamos es donde más se ve eso, ¿no? Sí, hay compañías que lo han mejorado mucho, el sistema de atención, las salas de espera, o sea, por lo menos es un lugar más agradable. También con lo que estamos hablando hay tiempos para, o sea, uno no puede pasar situaciones en las cuales uno iba a sacar un número de reclamo y estaba sentado y esperando 1 hora. Y a ver cómo es eso, porque acá hay una ley, que es la 4.389, que establece algunas prácticas como abusivas, obviamente, o sea, como decías vos recién, que son indignas para el consumidor. En principio, bueno, ¿qué implicaría una práctica abusiva? Y en ese caso, ¿cuáles son los casos concretos que contempla la normativa? No, la principal práctica abusiva es no respetar la situación, primero es una situación de discriminación al consumidor y utilizar la empresa la situación dominante que tiene sobre el consumidor. Y uno de los derechos establecidos en esta nueva ley es que no se puede esperar, dice la ley, más de 30 minutos. O sea, uno dentro de los 30 minutos tiene que ser atendido. Perfecto. ¿Y hay alguna cuestión sobre las condiciones del lugar? Sí, las condiciones del lugar también, o sea, ahí tienen que tener tienen que tener baños, tienen que tener cierto confort, lugares de acuerdo a la cantidad de números y a la cantidad de reclamos que tiene esa empresa, tiene que tener un lugar donde la gente no tendría que esperar parada, sino que tendría que tener la suficiente cantidad de asientos como para esperar, baños, porque hay trámites que duran un tiempo, la gente tiene que poder estar por lo menos tratada con respeto y dignidad. Bueno, esto es muy importante y evidentemente si se sanciona una ley así es porque se ha detectado, percibido que no suele ser la práctica habitual. Y en ese aspecto, digamos, ¿cómo puede accionar el consumidor si la empresa no cumple con esta norma? No, fundamentalmente es haciendo lo primero que tiene que hacer es hacer la denuncia, que la puede hacer en cualquiera de las unidades comunales, cualquiera de las sedes comunales, o puede llamar también al teléfono 147 para asesorarse. Estamos también cambiando los tiempos estamos trabajando muy fuerte en lo que son los cambios que vamos a hacer con los sistemas de denuncia. Estamos tratando de agilizar muchísimo, que la denuncia sea de una vez que uno la presenta, sea fácil presentarla, o sea, no sea muy engorrosa en papeles, sea algo simple, y estamos tratando de dar audiencias a no más de 10 días, cuando antes estábamos en 1 mes y 45 días. Estamos bajando los tiempos. Sería fantástico. Hemos conversado unas semanas atrás también con profesionales de tu equipo y nos han adelantado que también estaban trabajando en ese proceso y bueno, siempre es muy auspicioso. Y Juan, con respecto a las consecuencias de incumplir con esta norma sobre trato digno, al margen de las sanciones generales, por ejemplo, ¿podría ser clausurado un establecimiento si se detectara? Nosotros tenemos clausuras excepcionales, pero en casos de peligrosidad y determinados requisitos muy específicos podemos clausurar. Y hay general, es una excepción, ¿no? Es una excepción, no es algo, sino nosotros atacamos por el lado de la sanción económica. Inclusive podrían actuar de oficio ustedes. Totalmente, sí. Y por ejemplo, digamos, este tema que en general se escucha mucho a la gente quejarse acerca del trato, al margen de la norma que citamos, ¿es motivo de denuncia la gente o la gente se vuelca poco a quejarse en relación al maltrato? No, en relación al maltrato se vuelca poco. También hay que recordar el tema del libro de quejas, que es un libro obligatorio, que tiene que estar a disposición del consumidor en todo momento. No existe que el libro no está, lo tiene uno, no hay excusa posible. Pero es un rubro en el cual la gente no denuncia tanto el maltrato. A veces quizás porque es difícil de probar, pero hay
situaciones objetivas, ¿no? Si uno sacó un número y está esperando hace una hora, ya entra lo que es un maltrato. No solo el maltrato está relacionado con el trato cara a cara de una persona que no te atiende, digamos, de la manera correcta. Claro. Está relacionado en las condiciones, en la infraestructura, eso es un maltrato. Claro, lo interesante también es que la norma como que objetivice la situación, ¿no? Porque si no era una cuestión de apreciación. Bueno, en realidad, fíjese, mire, si es más de media hora, presumimos que se lo trató mal. O sea, que no corresponde para un cierto tipo de trámite, no se justifica que usted tenga que esperar más de un tiempo. Exactamente, eso es lo que ha venido a solucionar esta ley, que nosotros celebramos, esta batería de leyes que ha sacado la legislatura de la ciudad, celebramos porque son leyes muy, muy positivas. Que nosotros siempre, inclusive hasta a veces hemos sido críticos con algunas leyes, porque hay leyes que a veces no ayudan, pero estas leyes son muy importantes. Y hay otro tema más que es importante, que tiene que ver con la cuestión de las devoluciones o los cambios, ¿no?, de los productos en los establecimientos comerciales, ¿no?, que siempre es un problema, ¿no? Y me hace acordar un poco lo que decíamos recién, ¿no? Cuando uno quiere dar de alta un servicio es muy fácil, cuando quiere dar de baja es imposible comunicarse, cuando uno compra es muy bien atendido, a veces ni siquiera, pero muy bien atendido, pero cuando quiere hacer el cambio empieza una odisea. Bueno. ¿Y qué es lo que de alguna forma intenta poner en orden esta ley 3.281, ¿no? Ahora han cambiado fundamentalmente los plazos, para todo lo que es no perecedero, son 30 días. Que ese es un cambio muy importante. Tenemos 30 días para poder hacer el cambio de evolución, respetando el valor que tuvimos al momento de la compra. ¿Y la norma contempla, digamos, la posibilidad de que el proveedor establezca horarios específicos? O, No existe. El tema del cambio de evolución muchas veces hemos visto, sobre todo en épocas relacionadas con shopping, que no se cambian los fines de semana. Claro, es lo que te decía. Porque en realidad, ¿qué pasa? Claro, uno en realidad es el comerciante, es la fecha que tiene mayor volumen de venta, entonces ese día resuelve unilateralmente no hacer cambios. No, el cambio se puede hacer en los mismos horarios de atención. Si uno va, le tienen que poder hacer el cambio de evolución, sin importar que sea un domingo, Día del Padre, o sea, lo que sea. Bueno, esto es importante, sí, ¿no? Porque si no trasladan el problema al consumidor, ¿no? Exactamente. Al consumidor también le queda incómodo cuando es el fin de semana, porque tal vez es el momento que tiene un rato libre para acercarse al comercio. O recibe un regalo muchas veces y dice, bueno, me aprovecho el fin de semana. Y Juan, como para redondear un poco estas ideas, ¿algún mensaje que quieras darle a la gente? Porque la verdad que son muchas novedades, ¿no? Sí, son muchas novedades. Bueno, el principal mensaje es empezar a difundirlas y que la gente haga valer sus derechos. O sea, que proteste. Si no protestamos, no ayudamos a poder cumplir estas normas a las empresas. Uno a veces, yo siempre lo digo, quizás por decir, no, ¿para qué voy a hacer algo? Es un trámite, algo complicado, que entiendo, ¿no? Porque generalmente los trámites, sobre todo en la Argentina, han sido siempre bastante burocráticos. Estamos trabajando en todo lo que es agilizar y dar una mejor atención. Así que necesitamos fundamentalmente el aporte del consumidor. Aparte, eso también brinda información que hace que se mejoren las soluciones normativas, porque si uno no supiera que la gente, digamos, la trata mal en un comercio, difícilmente, digamos, un legislador se va a sentar a ver, uno releva un poco cuáles son los motivos de quejas principales. Y me imagino que en algún punto pueden estar distorsionados, porque hay temas que seguramente están dando vuelta por la calle y al ser poca la gente que hace el planteo, uno no tiene la posibilidad de relevarlo y construir una solución. Así que igual la gente, hemos visto que la gente está más informada de lo que mucha gente se imagina, ¿eh? La verdad que eso es algo que nos pone contentos. O sea, como consumidores estamos más preparados que hace un tiempo atrás. Estamos avanzando, podríamos decir. Bueno, muy bien. Bueno, Juan, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Por favor, gracias. Bueno, hemos tenido una interesantísima conversación con el doctor Gallo, no solo porque nos posibilitó conocer mejor acerca de nuestros nuevos derechos, o mejor aún, la forma en que la Ciudad de Buenos Aires ha reglamentado derechos que la ley consagraba en forma tal vez un poco más genérica, sino también nos explicaron cuáles son los mecanismos concretos que tenemos para hacerlos valer. Así que la verdad que estas cuestiones son siempre muy bienvenidas. Miren, quiero compartir con ustedes una decisión de un tribunal de Santa Fe bastante reciente. Confieso que es para la discusión, para la polémica, pero en definitiva es un dato relevante, un dato de color que los consumidores tenemos que tener presentes. Una mujer ha comprado tiempo atrás un par de zapatos que no era apropiado para su uso, de hecho le causaba molestias y se rompían. Hizo el reclamo, la casa se comprometió a repararlos, se los volvió a entregar y seguían con el mismo defecto. Cansada de esta situación, hizo una denuncia ante el área de defensa del consumidor
la que le concedió finalmente una serie de montos que no satisfacieron a la clienta, la cual hizo el reclamo ante la justicia. En total, por un par de zapatos de unos 400 pesos, obtuvo unos 10.000 pesos, sumando el daño punitivo, el daño moral y el daño directo, que es el que nosotros muchas veces le contamos a usted que puede solicitar en sede administrativa. Así que, bueno, interesante. No es para que todos creamos que vamos por un par de zapatos a obtener todo este dinero, pero es interesante ver cómo el poder del consumidor muchas veces está creciendo en algunos sitios del país. Quiero decirles, me olvidé al principio, pero no al final, que pueden contactarnos en nuestra página de Facebook, porque ahí pueden hacernos llegar sus críticas, sus sugerencias, en fin, todo lo que nos enriquece para tratar de elegir los mejores temas semana a semana para hacernos consumidores más fortalecidos. Nos estamos viendo. En PepsiCo, desempeño con propósito significa mantener un crecimiento sustentable al invertir en un futuro más saludable para la gente y para nuestro planeta. Evadir ingresos brutos es menos ambulancias en los hospitales, menos policías en las calles y menos equipamiento en las aulas. Ley Penal Tributaria. Pagar es la única opción. ARBA. Cortinas de cristal Reiki. El cerramiento vidriado de apertura total, ideal para balcones y galerías. Cortinas de cristal Reiki. La evolución en cerramientos vidriados. Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul. Para mí Salta es la calidez de un poncho, esa que sentís en el abrazo de su gente. Para mí Salta es una canción, acompañada de un buen plato y un gran vino. Para mí, Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva. Para mí Salta es una provincia llena de provincias y siempre te estamos esperando. Salta, tan linda que enamora.